Una vez más estamos juntos en nuestro tiempo devocional. El reino de Dios no tiene que ver únicamente con devociones privadas de orar, leer la Biblia. Es mucho más que ir a una iglesia, cantar alabanzas y tratar de ser buena persona. El reino de Dios tiene que ver con una transformación profunda de nuestro ser, de nuestro corazón, de tal modo que nuestras relaciones con los demás sean completamente transformadas. Mira lo que dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, Mateo capítulo 5, versículo 38, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Realmente las palabras de Jesús son muy desconcertantes para nosotros, porque nuestra naturaleza malvada y perversa, egocéntrica, vengativa, nuestra naturaleza totalmente equivocada en cuanto a la comprensión de lo que significan las cosas del cielo, las cosas espirituales, nos llevan rápidamente a criticar y a rebelarnos contra todo aquello que nos parece antinatura. Y es que estas palabras de Jesús son antinatura, porque nuestra naturaleza está el ojo por ojo y diente por diente. Nuestra naturaleza nos pide vengarnos y desahogarnos contra aquella persona que se atreva a causarnos alguna molestia. Y además tenemos elaborado todo un código de nuestra propia justicia para establecerlo así. Pero nuestro Señor nos muestra que ser ciudadano del reino de Dios, es decir, tener un corazón transformado por el Espíritu Santo, nos lleva a vivir en gracia y a impartir esa gracia a los que nos rodean. Dice aquí que está dicho que ojo por ojo y diente por diente. O sea, la venganza tenía un límite en la antigua ley de Moisés y entonces pues se establecían esos límites y la justicia pues se llevaba a cabo de esa manera, pagando al otro exactamente con el mismo mal. Pero en el reino de Dios, en la gracia, que es mucho más profunda, mucho más grande, mucho más amplia, mucho más excelsa que la ley divina del Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos, que va mucho más allá, dice, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Este es uno de los versículos peor interpretado. Muchísimas veces es tergiversado por la ignorancia y la perversidad de nuestros corazones. Porque Jesús nos está diciendo aquí que seamos personas tan sumamente frágiles que estemos buscando que nos peguen gratuitamente. Ese no es el sentido del texto. Cuando Jesús fue golpeado de una manera gratuita, sin ninguna justificación, por aquel alguacil, nos cuenta esto el Evangelio de Juan, Jesús no puso la otra mejilla. Jesús le dijo a aquel funcionario, si he hablado mal, demuéstralo. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Luego entonces, Jesús no está poniendo en práctica lo que él ha dicho, ¿no? ¿Qué tendría que hacer él ante aquel alguacil que le golpea cuando Jesús está respondiendo a las preguntas absurdas y las preguntas hechas por alguien tan malvado como aquel sumo sacerdote? Y Jesús simplemente le responde, ¿por qué me preguntas a mí?
Pregunta a los demás porque yo todo lo he hecho públicamente y he hablado públicamente. Él no puso la otra mejilla. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con esto? La mejilla es el lugar donde se saluda en Oriente. Siempre hay un beso en la mejilla o un juntarse con las mejillas entre los hombres. Era el saludo que se hacía. Y por lo tanto, cuando un enemigo te golpeaba en la mejilla derecha, quería decir con esto que te odiaba y que por lo tanto la relación estaba para siempre rota y que la venganza estaba lista ahí en el plato. Pero entonces había, ante esa ofensa terrible de golpear en la mejilla a alguien, que era la peor ofensa que se podía hacer contra una persona, lo lógico era devolver el golpe y golpear y vengarse, etc. Pero porque eso suponía una humillación pública y una destrucción completa de la relación entre las personas. Ya no estaba el beso, como aquel que lo tenemos claro, ¿no? El saludo normal. El apóstol Pablo habla de saludaos con beso santo, con ósculo santo, eso significa. Porque era el saludo típico de las personas en Oriente y también de la propia Iglesia. Y era tan frecuente esto que hasta Judas utiliza el beso como una señal, pero era algo que era normal, era típico. Pero entonces el Jesús lo que está diciendo aquí es que cuando un enemigo, en vez de besar, golpea, cuando alguien se hace tan enemigo y tanto odio tiene que golpea en la mejilla para traer todo el conflicto, la respuesta a eso, ¿cuál va a ser? La respuesta es ofrecer la mejilla de amistad otra vez. Es decir, que literalmente lo que está diciendo Jesús es, si alguien te ataca, entonces tú no respondas con la venganza, sino ofrece de nuevo la amistad, la paz, la reconciliación, busca la manera de arreglarlo. Es lo que está diciendo aquí. Eso significa tratar con gracia a los demás. Esto nos lleva a otro pasaje que es también pésimamente interpretado porque... Bueno, está bien interpretado porque nos gusta a nosotros que sea interpretado así. Porque nosotros somos muy granujas y nos encanta buscar alguna justificación para esquivar nuestros pecados y eludir nuestra responsabilidad. En Romanos capítulo 12 dice el apóstol Pablo, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno, hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. ¿Verdad? Y luego está diciendo aquí, no toméis venganza, hermanos míos, sino dejad el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, esta es la verdadera traducción. Así es como debe ser esto dicho. Actuando así, harás que se avergüence tu enemigo de su conducta. Sin embargo, la versión literal dice que ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. ¿Y eso a dónde nos lleva? A muchos nos lleva a decir, bueno, como está diciendo que mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, si actuamos bien contra el enemigo y él esa gracia la rechaza, entonces el juicio de Dios será mayor y entonces la venganza contra él será mayor, el castigo será mayor. Y eso en cierto modo nos trae hasta consuelo, porque decimos, entonces será castigado como debe. Pero eso no es el sentido del pasaje. Porque lo que nos está diciendo el Señor es que debemos ganar a nuestros enemigos como Cristo nos ganó a nosotros, por gracia, por una gracia que no se merece. Y está diciendo aquí, si tú vences con el bien el mal, si tú, como está diciendo aquí el versículo 21 de Romanos 12, si vences el mal con el bien, es por esto, porque es desconcertante para el enemigo, para el que te odia, que tú quieras hacerles el bien, que tú quieras orar por él, que tú quieras amarle. ¿Amarle en qué sentido? En el sentido de no maldecir, de no seguir con el pecado, no multiplicar el pecado, sino detenerlo. Porque cuando viene el mal y tú sacas el bien, el mal no puede progresar. Y es por esto que se menciona aquí el Señor que así es como debemos relacionarnos con los demás.
¿Esto qué es? Esto es infinitamente imposible. Así de claro. Si se puede decir más exageradamente, lo digo así a propósito. Es infinitamente imposible que nosotros reaccionemos así. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros nos duele mucho lo que los demás nos hacen, lo que los demás nos han hecho. Estamos amargados y resentidos y estamos deseando buscar alguna manera de poder vengarnos del enemigo, de humillarle y de buscar que Dios mismo con su ira caiga sobre esa persona. Pero eso no es el Evangelio. Ese no es lo que dice Jesús aquí. Dios hace salir el sol sobre los justos y los injustos. En el campo del malvado, en el campo del blasfemo, todavía Dios sigue siendo bondadoso. Y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nosotros debemos entonces tratar a los que nos hacen daño como Cristo nos trata a nosotros, no como enemigos, sino como objetos de la gracia y de la compasión, porque así es como Él nos ha tratado a nosotros. ¿O es que nosotros somos mejores? ¿O es que acaso nosotros merecemos ese favor especial, esa gracia especial, y nuestros enemigos no la merecen? ¿Acaso nosotros somos más santos? ¿Acaso nosotros somos mejores personas y nuestros enemigos no lo son? ¿Acaso nosotros nunca pecamos? ¿Nosotros no ofendemos? ¿Acaso nosotros no hacemos lo que es malo? ¿No pensamos lo malo? ¿No sentimos lo malo? Claro que sí. Por eso dice el Señor aquí que no hagamos como hemos oído, que no hagamos como nos dicta nuestra naturaleza pecaminosa, egocéntrica, corrupta, que no actuemos como actúan los malvados, sino actuemos como aquellos que tienen el Espíritu de Dios en sus vidas. Y esto sí que es imposible. No podemos hacerlo, a no ser que Cristo lo haga por nosotros y en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por esto debemos venir hoy a Dios, para pedir su misericordia. Porque ¿cómo podemos nosotros perdonar? ¿Cómo podemos nosotros detener el mal con el bien? ¿Cómo podemos buscar la restauración y la reconciliación con nuestros enemigos? ¿Cómo podemos nosotros entonces buscar que se avergüence el que nos hace daño al ver que no consigue el odio y la guerra, la venganza que estaba buscando? He leído que esto que dice ahí de las ascuas de fuego se amontonan sobre la cabeza, que es como así traducen muchas versiones, en verdad eso es lo que dice el texto literalmente, pero no es el sentido que le damos nosotros. Hace referencia a una costumbre en Egipto, en el que cuando alguien se sentía avergonzado de su conducta, mostraba esa vergüenza poniéndose una sartén sobre la cabeza con carbones, y de este modo llamaba la atención sobre sí mismo como que se sentía avergonzado y arrepentido de su conducta. Y muchas veces las personas se muestran avergonzados y arrepentidos de su conducta cuando ven que son tratados con generosidad y bondad, siendo que ellos se han comportado de una manera vil y despreciable, malvada e injusta. Por eso el bien vencerá. Y si no, pues la justicia de Dios se encargará de todo y el Señor traerá su venganza y traerá su ira y traerá todo lo que tenga que traer sobre el pecado. Pero nosotros no somos encargados de eso. Nosotros somos encargados de actuar como Jesús lo hizo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Acaso no dijo él, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Acaso no exclamó él ahí y pidió él la misericordia? Él no encomendó al juicio, él no pidió venganza, simplemente amó hasta el fin. Y como si nosotros queremos que Dios nos trate así, que Cristo nos trate así, debemos también tratar nosotros a los demás de esta manera. Y debemos pedir que sea el amor de Dios inundando nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, para que dejemos de comportarnos de una manera que es realmente contraria a lo que Cristo nos dice. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Así fue dicho. Y eso es lo que la gente hace. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto los publicanos, las personas que no conocen a Dios, los gentiles o aquellos que caminan lejos? ¿No son amigos de sus amigos? ¿No hacen el bien a los que les aman? Pero nosotros somos llamados a vivir de otra manera. Somos llamados a ser de otro modo.
somos llamados a transformar nuestras relaciones para que sean exactamente como Cristo quiere que sean. Eso nosotros no podemos, pero Cristo en nosotros sí puede. Vengamos entonces en oración para pedir este favor al Señor. Señor, nos da vergüenza en esta mañana presentarnos delante de ti porque tantas veces tratamos a otros como no queremos nosotros que nos traten. Tu palabra dice que como nosotros queramos que nos hagan, debemos hacerlo también nosotros con los demás, pero no es así. Somos tan miserablemente egocéntricos que nos parece que todo lo que los demás nos hacen no tiene perdón. Pero Señor, enséñanos a mirar a la cruz, cómo tú nos tratas, cómo tú lo hiciste, cómo tú te manifestaste en este mundo. Ayúdanos entonces a amar a nuestros enemigos, a hacer bien a los que nos rechazan, a orar por los que nos persiguen, para mostrar así que somos como nuestro Padre que está en los cielos, que somos completos, perfectos como Él lo fue, no en el sentido de que nunca pequemos, sino que tratamos a otros imitando a nuestro Padre. Ayúdanos a vencer con el bien el mal. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, nos encontramos mañana, si el Señor lo permite, y aquí seguimos con este gran reto y este gran desafío del Señor. Que el Señor nos ayude a llevarlo a la práctica. Un abrazo.